Alumnos, muy buenas tardes, buenos días, muy buen día. Anteriormente habíamos explicado la estética en la ilustración, vimos varios autores, vimos a Descartes, vimos a Rousseau, vimos diferentes autores que eran importantes para la teoría estética, para la teoría filosófica y sobre todo lo que es la situación y lo más importante de la belleza y el arte. Pero el día de hoy vamos a ver un personaje, un autor muy importante. Para algunos es la transición de una estética antigua a la estética moderna. Y bueno, vamos a hablar de Immanuel Kant, que es uno de los personajes más importantes y más trascendentes en la filosofía, en la sociología, en la política y sobre todo, bueno, en este caso, en nuestra materia de estética, es uno de los más importantes. Immanuel Kant, él nace en 1724, me parece que muere en 1804. Él trata la dimensión de la belleza, la singularidad de la experiencia a partir de la estética, y él realiza algo que se llama la crítica del juicio, ¿sí? Al decir el juicio estético, estamos hablando de un juicio que es vinculado a la valoración de la belleza y su generación de placer. Esto obviamente es un conocimiento a priori y es subjetivo. Kant, por medio de esta crítica del juicio, piensa que la estética está más allá de las apreciaciones personales respecto a todo lo que es bello. Él es un pensador que trasciende porque descubre que la estética pues es un sitio de liberación de objetos de la misma naturaleza y que como placer de esta reintegración o reconciliación de este objeto sujeto, antecedido obviamente por todo lo que era lo que no causaba placer, ¿no? Lo que no producía esta situación de placer. Lo bello para Kant no es en sí un estado propio del objeto, como nosotros lo percibimos, un objeto, cualquier objeto, sino que es una percepción que se agota en una subjetividad de cada uno de nosotros como individuos. La estética de Kant se suspende sobre una primera afirmación a principio. Lo bello es el objeto, es un placer desinteresado. La experiencia estética no surge necesariamente del deseo. Él dice que la expectativa de embargarse en una sensación de agrado hace que esto nos desinterese y alude siempre, o casi siempre, a lo que nos produce un placer contemplativo y obviamente estético. La percepción de lo bello para Kant no es el inicio de una senda de medios hacia un fin específico. En la dimensión de la estética, él menciona que el sujeto se separa de la acción orientada hacia un logro particular. Y bueno, por otro lado, este conocimiento estético pues existe sin conceptos como tal, sin el imperativo de una demostración conceptual o la justificación lógica que queremos darle a todo, ¿no? Sin embargo, la belleza no expresa al objeto en sí mismo, no revela así un concepto universal y es necesario que determine lo bello de una cosa, ya sea un lago, una rosa, una flor, un paraje, un nevado o el cuerpo ondulante de alguna figura humana o la espuma del mar, todo esto, porque el objeto bello no posee ninguna explicación, es indefinible, es gratuito, no es un efecto de concepto, como, como observábamos antes, que siempre el objeto que producía placer, su finalidad obviamente era la belleza. Algo, recordemos, de Platón, tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, bueno, hay algunas diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque la ausencia del concepto como tal no significa que no exista la forma. Por eso Immanuel Kant en el juicio estético expone una forma universal
de un objeto en cuanto ésta está como percibida sin la representación en un fin. Y obviamente el juicio estético tiene una finalidad sin fin. Parece que es confuso, pero es real y ahorita lo vamos a explicar por qué. Porque el objeto experimentado desde el placer estético es libre de una finalidad, de un concepto. Lo decimos o lo habíamos mencionado anteriormente, en la misma naturaleza ya está justificada en sí, o sea, su belleza ya existe. No tenemos que crear un concepto o darle una finalidad. La belleza ya existe, ya tiene su propio fin. Eso es lo que dice Immanuel Kant. El juicio estético siempre se remite a la percepción de un objeto singular. Eso es muy importante. En un sitio particular, en un espacio, en un tiempo, acuérdense, unidad aristotélica, eso es muy importante. Porque la experiencia de este objeto bello, que es concreta, que es empírica en algunos casos o en algunas ocasiones, y es singular, se despliega como algo universal, dado que puede ser objeto de la diversidad de sujetos. Lo bello no desciende desde un mero concepto, solo nace cuando el objeto afecta al sujeto. La belleza no brota del objeto mismo, sino del modo como un sujeto lo percibe. Y esa recepción, ahí es donde se adquiere la condición de una forma a priorística, ¿no? y universal, una forma a priori y universal. La universalidad de este juicio estético satisface obviamente al entendimiento y a la determinación de un orden general, pero esta misma universalidad estética también carece de un concepto dado porque pues carece de un fin. Está libre de una ley condicionante. Es una ley que no tiene legalidad, por decirlo así. La imagen de la belleza experimentada por el sujeto nace así de la imaginación. La imaginación estética, algo bien diferente. ¿Por qué? Porque sea lo que sea el objeto, la cosa, flor, animal, humano, no es representado y juzgado en términos de sutilidad, ni de acuerdo con cualquier propósito o cualquier cosa que pueda servir, ni tampoco en vista de su finalidad. En la imaginación estética, el objeto es representado más bien libre, así, libre, de todas esas relaciones y propiedades, siendo libre de él mismo. La experiencia estética no posee, así como un carácter único o un carácter aislado, no, posee una universalidad, remite obviamente a nuestro propio entendimiento. Menciona también que esta imagen, la imagen de lo bello, la imagen de ver una planta, por ejemplo, ya se origina en la respuesta imaginativa de nosotros, ¿no? Cuando pensamos en ella y que automáticamente causa placer frente al objeto. Nosotros sentimos inmediatamente esta afectación de placer sobre el objeto. Sería obviamente el resultado de una armonización entre entendimiento y objetividad. La imaginación como sensual, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros imaginamos algo, nuestros sentidos, nuestra memoria se está activando, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad sensorial se activa y obviamente es una respuesta espontánea que tenemos como sujetos a este objeto. Obviamente el placer surge de esta armonía entre lo racional y lo universal, lo imaginativo y lo subjetivo. Kant piensa justamente en esta diferencia entre una belleza natural y lo que es arte. Pues bien, el arte, para él, dice que una obra impera, por su parte, de lo bello de la naturaleza y deriva de un mero hacer, porque obviamente el arte es la obra que surge por medio de la libre voluntad creadora, el talento natural de un genio que le refiere o que le hace una regla al arte. Apreciar los objetos bellos es parte del gusto de su creación y atribución de esta genialidad. La belleza natural valorada principalmente
como producto de la naturaleza, carece de la mediación de una voluntad creadora.